Bueno, y continuamos acá en Vladimir a la Una con Franklin González, profesor universitario, internacionalista, bueno, diplomático también. Fuiste embajador de Venezuela en Polonia, ¿no? Uruguay y Grecia. Y Grecia, exactamente. Por cierto, vale, comenzando un poco con Grecia, ya que el tema tiene mucha vigencia, porque ganó el movimiento Syriza, ¿no? Ganó las elecciones, no ganó con mayoría absoluta, pero va encaminado pues a la formación de gobierno. ¿Qué mensaje se le está dando a Europa con ese triunfo de Syriza y qué cosas pueden pasar, ¿no? Sí. Bueno, primero, Vladimir, gracias por la invitación. Sabes que Syriza es un movimiento muy amplio, es un frente amplio, ¿no? Donde el movimiento más importante de Syriza se llama Sinaspismo, que es el movimiento que lidera Alexis Tsipras. Bueno, en lo que va de año se han realizado 3 elecciones en Grecia y las 3 han enviado un mensaje contundente, no solamente a la Unión Europea, a la Troika, al Consejo Europeo, al Fondo Monetario y al Banco Central Europeo, sino que también ha sido un mensaje muy claro al interno de Grecia. Las 3 elecciones han sido un triunfo más o menos importante del movimiento Syriza. En enero, después del referéndum convocado por Tsipras y por el movimiento Syriza, y además hecho toda la campaña para que el pueblo se pronunciara por el no, y lo hizo en un poco más del 60%, y ahora las elecciones que le acaba de dar un espaldarazo nuevamente a Syriza. Y quedaron muy debilitados, por cierto, los sectores críticos a Tsipras, ¿no? Sí. Quedaron prácticamente desaparecidos, ¿no? Lo que pasa es que Grecia tiene un componente muy particular. Por ejemplo, fíjate, en la asamblea, que es unicameral, está conformada por 300 diputados. Entonces, digamos, si tú ves el porcentaje que obtuvo Syriza, ese porcentaje no le da para la cantidad de 145 más o menos diputados que va a tener, pero va a tener 145. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, ocurre eso porque resulta que allá el partido que obtiene o el movimiento que obtiene el primer lugar, automáticamente le suman 50 diputados. Ah, caramba. Y por eso va a llegar a 145. Creo que va a tener 2 menos de lo que tenía. El movimiento La Nueva Democracia, que era el contrincante más fuerte, que es digamos, el partido que estaba en el gobierno, sí, antes de que llegara Tsipras, digamos, también disminuye en términos de diputados. Creo que disminuye 3 diputados y aumenta alarmantemente el movimiento Aurora Dorada, que es el movimiento de extrema derecha, los que levantan bandera antiinmigrante, pero de la manera más horrenda posible, y eso hay que mirarlo con mucha atención. Ahora, yo creo que el pueblo griego habló nuevamente, o el pueblo heleno habló nuevamente, y ese mensaje tiene que ser muy bien digerido y entendido por Alexis Tsipras. Es decir, creo que el pueblo le está dando un nuevo espaldarazo. Ahora falta ver que ese espaldarazo no se convierta en un fraude para ese pueblo. Digamos, es la esperanza, pero ahora falta la realidad. Y la realidad es bien compleja, porque mi opinión particular es que mientras Grecia siga atada a la zona euro, no hay solución. Ahora, ¿y qué opciones tiene un país cuando está endeudado, cuando no tiene un aparato productivo desarrollado, cuando no tiene cómo hacer frente a sus gastos ordinarios, cuando no tiene para hacer frente a los gastos para la educación, para funcionar como nación? ¿Cómo hace frente a un monstruo como el Banco Central Europeo, como incluso el resto de la Unión Europea? Claro, y además hay que agregar, Vladimir, que no tiene una moneda propia. Ah, bueno, además de eso. Porque la moneda es el euro. Se hace allá en el Banco Central Europeo, que está en Alemania. Y además hay que decir, Vladimir, que desde que comenzó toda la política esta de austeridad, desde el año 2010 para acá, resulta que
Grecia ha venido pagando religiosamente su deuda y sin embargo el endeudamiento ha venido creciendo. Así es. Hoy en día el endeudamiento griego es 177% del PIB, del Producto Interno Bruto. Resulta que cuando comenzó con los programas de ajuste era de 120%. Y los técnicos mismos del Fondo Monetario Internacional, imagínate, del Fondo Monetario Internacional, que cuestionaron este nuevo memorándum de 86.000 millones de dólares, han proyectado que en el mejor de los casos de aplicarse todas esas medidas de austeridad, para el año 2025 Grecia tendrá un endeudamiento de 120%. ¿A costa de qué? A costa de las jubilaciones. Tú sabes que Grecia es un país que tiene más o menos 11.200.000 habitantes. Es un país, fíjate que tú ves, tiene 11 millones y algo más de habitantes y estaban registrados para votar más de 9 millones de habitantes. Es decir, es un país de viejos, un país longevo, un país donde hay mucha gente que depende de las jubilaciones. Y las jubilaciones en Grecia se han reducido de tal manera que hoy hay familias que solo tienen 300 euros al mes. ¿Cómo vivir con eso? Grecia es un país que tiene 26 y pico % de desempleo, el más alto de la Unión Europea. Ahora, pero por ejemplo, tú escuchas a la canciller de Alemania o a cualquier otro de los líderes europeos decir que es imposible que Europa cargue con el peso de las políticas sociales en Grecia, por ejemplo, que no puede pretender un ciudadano griego vivir con las mismas garantías que tiene un ciudadano alemán. Bueno, o francés. Lo que pasa es que a Grecia, cuando entró en la Unión Europea, por allá en el año 1981 y después en la zona euro en el año 2001 más o menos, resulta que le asignaron un papel en eso que se llama la nueva División Internacional del Trabajo. Y ese papel es convertir a Grecia, como lo es hoy, en un país eminentemente de servicios, fundamentalmente para lucir su turismo, para ofrecer su turismo. Pero resulta que eso se hizo a costa de un proceso de desindustrialización bárbaro de ese país. Entonces, o sea, que lo que está pasando en Grecia es responsabilidad del propio modelo económico europeo. Bueno, lo que está pasando en Grecia... Grecia... No del mal gobierno. No, lo que está pasando en Grecia es una combinación entre, digamos, políticas impuestas de la Troika y en particular quien dirige eso, porque la gran beneficiada de la zona euro se llama Alemania. Alemania, Vladimir, lo que nunca ganó por ninguna guerra, y después la segunda, donde quedó totalmente destruida, lo está ganando, al menos en esa zona, por la vía comercial y por la vía económica. Ese es su gran proyecto, el proyecto de la zona euro. Fíjate que Gran Bretaña, el Reino Unido, no ha querido entrar a eso. Y en Francia hay fuertes cuestionamientos a eso, en la misma Italia. Pero para decirte que ese proceso de desindustrialización no solamente es una postura de lo que se llama la Europa de dos ritmos, la del norte y la del sur, sino que además eso fue acompañado por una política de irresponsabilidad total de que le dirigieron ese país, en Grecia. Entonces se combinaron los elementos y han llevado a un país que no produce euros. Los únicos euros que puede producir una moneda que uno de ellos, pero es con la que ellos viven y es con la que ellos tienen que pagar la deuda. Esos euros solo pueden generarlo a través del turismo. Y en el mejor de los casos, con 20 millones de visitantes, de turistas, podrán recoger algo así como 15.000, máximo 15.000 millones de dólares al año. Lo cual y resulta no que eso no le alcanza 20%. Ni siquiera para pagar la deuda. Entonces, sí. ¿Cómo hacer para la salud? ¿Cómo hacer para la educación? ¿Cómo hacer para mantener a esa gran cantidad de trabajadores que ya dieron su vida activa y que hoy están jubilados? Me gustaría atar ese tema, Franklin, con lo que dijo el Papa en La Habana. Dijo que, bueno, que estamos en un clima muy peligroso en cuanto a que podamos, incluso él habló de una posible tercera guerra mundial y está asociado al factor económico, a los elementos también que complican la política en el Medio Oriente y bueno, detrás de la guerra siempre ha habido el elemento económico. Claro, fíjate, Vladimir, hay un escritor francés, Edgar Morin, que habla de, en un texto pequeño, Fronteras de lo Político, habla de un mundo complejo. Y digamos que nosotros estamos hoy en presencia de un mundo muy complejo, que no es fácil entenderlo porque tiene muchos elementos. Es el elemento político, el elemento económico, el religioso, el tecnológico,
las redes sociales, esto que se llama la globalización, etc. Entonces, fíjate, este Papa está dando sorpresa. Tú decías, creo que un artículo por ahí haciendo alusión a Rubén Blades, la vida me da sorpresa, sorpresa me da la vida. Y Dios, bueno, resulta que el Papa está dando muchas sorpresas en sus discursos, en sus proclamas. El Papa... Muy cuidadoso con sus palabras, pero dice las cosas, ¿no? Claro, este Papa está hablando de trozos o de elementos que describe como Tercera Guerra Mundial. Vamos a hacer una pausa, Frank, y en el retorno me gustaría que habláramos de eso y vamos a hablar también, en los minutos que nos queden, hablar un poco de la situación de América Latina, Venezuela, esta situación con Colombia, en fin, el panorama regional. Ya venimos con Frank.